Buenas tardes. Continuamos con las primeras jornadas sobre salud y VIH organizadas por diversas LGBTI. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia que se titula La salud sexual en mujeres LGBT, una realidad invisibilizada. Esta ponencia está a cargo de Elena Longares Hernández, activista de Lesbicat, grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de Cataluña. Desde 2013, Elena es técnica de proyectos, sobre todo relacionados con el ámbito de la salud sexual en diversas entidades del colectivo LGTBI, como son la Coordinadora LGTB de Cataluña y Gays Positius. Además, ha dirigido 4 ediciones del Informe del Estado de la LGTBI-fobia en Cataluña desde el año 2015 al 2018 y también es formadora y activista feminista LGTBI en el ámbito de la salud del colectivo LGTBI, del VIH, de los derechos sexuales y reproductivos, así como de los derechos del colectivo LGTBI y la no discriminación. Antes de darle paso a Elena, no me he presentado, mi nombre es Davinia, se pueden dirigir a mí con el pronombre ella y estaré atenta a todas las preguntas o dudas que vayan proponiendo por el chat. Todo tuyo, la ponencia, Elena, adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Davinia, y muchísimas gracias a la organización, que creo que están siendo unas jornadas fantásticas. He podido seguir algunos ratitos y realmente están quedando impresionantes, así que felicito a la organización y las gracias pues, también al resto de personas que han hecho ponencias. Bueno, en mi caso se me pidió una ponencia específica de salud sexual en mujeres lesbianas, bisexuales, tanto cis como trans, pues porque es un tema que habitualmente no se trabaja y queda totalmente aparte, invisible y bueno, brilla por su ausencia allí donde vamos. Entonces, bueno, he intentado organizar una ponencia un poco explicativa al respecto, pero sí que sí, eso sí, si hay temas que no voy sacando o que no quedan claros o lo que sea, como comentaba también Davinia, se pueden hacer preguntas y las iremos respondiendo y al final pues también hay una parte más abierta para que podáis hacer intervenciones, etcétera. Bueno, preguntas en el chat, claro. Entonces voy a compartir pantalla para que se vea la presentación. ¿Se ve ya? Yo creo que sí. Sí, sí se ve, Elena. Al menos Gracias. yo sí, me imagino que el resto también. Gracias. Vale, pues vamos allá. ¿No? ¿Por qué hablar de sexualidad de mujeres LGBT? Pues antes de nada yo creo que tenemos que empezar a plantearnos por qué hablar de sexualidad en mujeres en general, ¿no? Las mujeres lesbianas, bisexuales y cis y trans, al final, bueno, y al inicio, somos leídas como mujeres ¿no? y somos generadas como mujeres, con lo cual esto ya tiene unas consecuencias sobre muchas cosas de nuestra vida cotidiana y específicamente sobre nuestra sexualidad. En realidad, la mirada sobre la sexualidad en nuestro entorno y especialmente ¿no? en una sociedad europea es básicamente patriarcal. Esto significa que está hecha desde una visión totalmente androcéntrica, donde es el hombre cis, hetero, blanco, el centro de esa sexualidad y las mujeres y otras identidades y otras opciones quedamos totalmente relegadas a un segundo plano porque la sexualidad válida, ¿no? es esa que tiene esa mirada androcéntrica. Como tiene esa mirada androcéntrica y los hombres cis heteros, básicamente su sexualidad es coitocéntrica, también lo es la mirada sobre la sexualidad. Es decir, eso significa que básicamente solo la sexualidad, el sexo se define desde una perspectiva coitocéntrica, es decir, que solo hay sexo cuando hay coito.
con todo lo que ello conlleva a nivel de prácticas y a nivel de muchas otras cosas. La sexualidad, además, al ser patriarcal, significa que sirve básicamente para la reproducción, aparte de para el placer masculino cis. Con lo cual eso limita muchísimo la visión de la sexualidad, especialmente, ¿no? En personas que tenemos vagina y un órgano que se llama clítoris, que está dedicado exclusivamente al placer, pero esto no queda reflejado en ningún momento en la sexualidad, que, como decíamos, ¿no? Se centra solo en el placer masculino cis. Y todo esto hace que la sexualidad tenga una mirada paternalista para con nosotras, ¿no? Donde son los hombres los que saben lo que es el sexo y la sexualidad, y las mujeres y otras identidades pues somos ignorantes al respecto, con lo que significa que somos normalmente infantilizadas en el trato, no solo en las relaciones, sino también en la atención a la salud sexual y en muchos otros aspectos. ¿Vale? La sexualidad, aparte de ser sexo, coge muchísimos ámbitos de la vida de las personas, con lo cual todo esto se aplica a todos esos ámbitos. Y al final, pues limita muchísimo la vida. Esto a nivel de mujeres, pero cuando ya nos centramos en la sexualidad de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, ¿cómo lo bajamos esto a nuestra realidad? ¿No? ¿Cómo se traduce a la sexualidad en nosotras? Pues para empezar, el hecho de que sea androcéntrica provoca una visión hipersexualizada y erotizada del sexo entre mujeres, sobre todo, pero también sobre las mujeres trans y también, como se decía en la otra mesa, ¿no? Esa exotización también de las personas no blancas y racializadas. Con lo cual, la primera consecuencia ya es, ¿no? una visión sobre nosotras muy concreta para el uso y disfrute de una parte muy pequeña de la población. Cuando decimos que es coitocéntrica en las mujeres LGBT, eso significa, se traduce en una jerarquización de las prácticas, donde ¿no? todo lo que sea la penetración pene-vagina es sexo y el resto, bueno, o es afecto o es vicio, según se mide, pero en ningún caso es el sexo aceptable. Y esto al final significa que nosotras que las mujeres cuando tenemos relación entre nosotras, eso no se le puede llamar sexo, y además se traduce también en una invisibilización de los placeres. Todo aquello que salga de ese coito no se considera como placentero, con lo cual al final una visión muy estrecha de lo que es el sexo y por tanto también de la sexualidad, que es algo muchísimo más amplio y, como decíamos, muchísimo más complejo. De hecho, en este caso no lo traigo, pero en otros muchos casos sí que empiezo por una definición de lo que es sexualidad, por ejemplo, para organismos como la Organización Mundial de la Salud o para ONU-SIDA, en el que incorpora todo lo que tiene que ver con los roles, con la identidad, con un desarrollo pleno de la vida de las personas, con la educación, con el derecho a la información, ¿no? Con todo eso que luego comentaremos. Y finalmente, hemos visto que ¿no? el coito jerarquiza, invisibiliza placeres y que tiene esta visión erotizada, con lo cual el sexo entre dos mujeres no existe. Esto es que directamente no existe y está minimizada. Solo se reconoce su existencia, como decíamos, desde una visión erótica, machista y real. Esto, a efectos prácticos, tiene una serie de consecuencias y la primera, seguramente la que más conocemos las mujeres, sobre todo lesbianas y bisexuales, es que es esa falta de información y de educación inclusiva y esa falta de información en relación a nuestras vivencias sexuales.
eh, porque se aborda desde esta mirada androcéntrica y gotocéntrica, con lo cual al final ya no es solo una mirada heterocisnormativa que nos deja fuera, sino también una mirada machista eh, que implica que nuestra sexualidad no existe. Pero puede haber una respuesta a todo esto y de hecho la hay. Y uno de los temas, ¿no?, que me pedían cuando hablábamos de esta ponencia es, muy bien, ¿no? Siempre nos estamos quejando de que no tenemos acceso a la información, de que no tenemos acceso a la educación, de que no se nos tiene en cuenta cuando se habla de salud sexual, de que no existimos. Bueno, hay una opción, si queréis, se puede utilizar, que es una visión feminista de la sexualidad. Cuando hablamos de una visión feminista, en primer lugar, tiene que ser una visión que fomente la autonomía. También salía en la mesa anterior, pero ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autonomía y la concepción de mi cuerpo, yo decido, ¿no? Lo que ya poco a poco se va llamando cada vez más soberanía corporal y otros conceptos similares, es una sexualidad feminista porque reivindica la capacidad de agencia propia y ese reconocimiento de agencia sobre nuestro cuerpo, que al final, si yo decido sobre mi cuerpo, al final es más fácil que que esté garantizado el derecho a la vida, ¿no? Que a veces es tan abstracto, son derechos tan abstractos que cuando los bajas es difícil ver dónde está, pero ¿no? El hecho de reconocerle una agencia propia y una autonomía a las personas, a todas las personas, independientemente de su identidad, de su orientación, pero también de su clase social, de sus capacidades, etcétera, etcétera, es donde reside una gran parte del derecho a la vida. Esto nos lleva, obviamente, al derecho a decidir. Es decir, si yo tengo autonomía, significa que tengo derecho a decidir y no. Y por tanto, las actuaciones o las atenciones con una visión paternalista no están facilitando ese derecho a decidir, sino que al final esa visión paternalista, sobre todo, por ejemplo, en la atención, se traduce en que yo no tengo un consentimiento informado real, con lo cual estoy decidiendo de aquella manera. Una de las cosas, por ejemplo, más habituales, por aterrizarlo de alguna manera, es algo que igual en estas mesas queda bastante lejos, pero algunas vivimos esta realidad, y es cuando tenemos que abortar, cuando se nos facilita información para abortar. Para empezar, no se nos facilita información para abortar, y esta información siempre o casi siempre padece, me sale una palabra en catalán, no me sale en castellano, siempre está sesgada, porque suele sugerirse, sobre todo en las primeras semanas, la opción del aborto farmacológico, y no se sugiere tanto la opción quirúrgica, que es muchísimo más rápida y a veces bastante más cómoda para la persona. Esto obviamente cada persona debe poder escoger cuál de las dos opciones con toda la información para poder escoger. Cuando no se te está dando toda la información, ¿no? Cuando se pasa por encima de puntillas o directamente te indican mejor este método porque será más cómodo para ti, no te están dando opción a decidir. Y es algo muy básico, y en algo tan sencillo como el derecho al aborto, que muchas de nosotras damos por hecho, ¿no? Que es algo que está ahí, que es fácil, que es accesible, y para nada lo es. Y eso, en el mejor de los casos, ¿no? Que seas una mujer cis. Cuando eres una persona no binaria o un hombre trans, pues la cosa se puede complicar bastante más.
obviamente, para poder decidir, lo que decíamos, necesito poder acceder a la información y a una educación. Pero esta información y educación en nuestro país, la educación sexual, en términos generales, sí que es verdad que cada comunidad autónoma lo puede integrar, etcétera, pero en términos generales brilla por su ausencia. No existe ningún marco legal que apoye que haya una educación sexual y mucho menos que sea inclusiva y además que tenga una mirada de derechos y una mirada desde el placer. Normalmente, ¿no? La poca educación sexual que hayamos podido recibir no es inclusiva, normalmente tiene una mirada heteronormativa muy centrada sobre todo también en la contracepción y en la contracepción en la prevención, no tanto en lo que pasa después. Y para nada con una mirada de prevención o de sexo más seguro, porque tampoco tiene esa mirada desde los placeres. Y además, cuando suele haber esa poca educación que tenemos, suele ser, ¿no? un taller, una acción puntual, no algo sostenido en el tiempo. Cuando evidentemente sabemos que la sexualidad forma parte de las personas desde que son pequeñas, que hay muchas cosas a trabajar desde pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la intimidad, el consentimiento, el respeto, son temas que se pueden trabajar desde muy pequeñitas y que en realidad estás trabajando la sexualidad de las personas y el desarrollo. Si lo trabajáramos de otra manera, seguramente otro gallo nos cantaría y también eso repercutiría a un marco legal más respetuoso, más inclusivo y una aplicación de las leyes también más justa también, ¿no? En cuanto a la educación, evidentemente no está, y la información, también ligando un poco con lo que decía la mesa anterior, pues muchas veces es totalmente deficiente. Y en el caso de mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans es un poco un drama. A las mujeres trans, como epidemiológicamente se las coloca dentro del grupo HSH, que dicen en salud pública, que son hombres que tienen sexo con hombres, pues básicamente la aplicación que se les hace suele ser preventiva, con una mirada transfóbica y transmisógina, que no es para nada inclusiva, pero además preventiva en salud sexual, o sea, con una mirada de riesgo también, ¿no? Y tampoco adaptada a sus necesidades, con lo cual, además, ¿no? Incluidas en un grupo en el que, bueno, en el que seguramente tampoco tendría mucha lógica allí, eh, y independientemente mucho también de sus cuerpos, o sea, van allí al final en función también ¿no? de lo que legalmente ponga en su DNI. Con lo cual, yo creo que es un error enorme y que, bueno, la verdad es que ya tocaría ir repensando toda esa parte de investigación y epidemiológica. Eso en cuanto a las mujeres trans. Las mujeres lesbianas y bisexuales, pues cuando llegas, ¿no? a cierta edad y empiezas a pensar que toda tu vida lo poco que te ha llegado de prevención en salud sexual, no sabes cómo aplicarlo a tu realidad, empiezas a preguntar, empiezas a moverte. Resulta que en el centro de atención a la salud sexual y reproductiva que te toque, probablemente tampoco te den esa información. A las que se los hayan dado, la verdad es que enhorabuena, pero no suele ser la mayoría y no suele ser algo que ocurre con frecuencia. Y luego cuando ya te acercas a asociaciones que trabajen la salud en el ámbito LGTBI, pues directamente, ¿no? Apenas existimos. Si bien es cierto que últimamente se han hecho algunas guías que pueden ayudar,
son muy poquitas y muy con pinzas. Si en algún momento alguien pregunta, podemos comentar algunas guías más en concreto, pero realmente hay muy poca información al respecto. De hecho, claro, las asociaciones LGTBI, en la salud sexual que se ha trabajado, está relacionada también con una respuesta a una pandemia global en un momento determinado y el trabajo que se ha hecho posteriormente, sobre todo también relacionado con los derechos sexuales y con el estigma. Pero claro, tan centrado en ese trabajo, al final han sido las instituciones las que yo creo que en parte han usado ese trabajo que hacían las asociaciones para poder hacer el trabajo de salud pública y epidemiológico sin centrarse en la parte de derechos, con lo cual, como sabemos, ¿no? Todo el tema del VIH al final se ha quedado muy reducido a la parte preventiva y poco a la de derechos. Y en el caso del resto de subcolectivos dentro de la comunidad LGTBI, pues ¿no? El trabajo en cuanto a su salud sexual y reproductiva es casi invisible. Una prueba de ello, por ejemplo, es que cuando hablamos de derechos LGTBI, ¿no? Cuando tú miras los indicadores de la ILGA de derechos LGTBI y vas a la parte de derechos sexuales y reproductivos, básicamente se centra en el tema epidemiológico de VIH y de ITS, pero no, por ejemplo, no contempla el acceso al aborto por parte de las personas LBT en general, ¿no? Por ejemplo, Malta es uno de los países reconocidos como de derechos LGTBI y tal, pero está prohibido el aborto. Entonces, te encuentras con situaciones como estas que son realmente muy chocantes, pero que al final, ¿no? ¿Qué consideramos derechos LGTBI y qué no consideramos derechos LGTBI? ¿Qué accesos estamos priorizando o intentando garantizar? Pero hay muchas otras cosas que se nos están quedando en el tintero. Al final, es lo que decíamos, es la falta, muchas veces cuando hablamos de interseccionalidad, también hablamos de esto, ¿no? De poder dar acceso a todos los derechos, a toda la comunidad LGTBI, que es muy amplia y muy diversa. Y finalmente, una sexualidad feminista también significa libre de discriminación, es decir, que a mí no solo no me nieguen recursos, no me nieguen servicios, no me nieguen atención, eh, sino también que sea atendida o que tenga una respuesta inclusiva, eh, porque muchas veces cuando hablamos de discriminación puede ser, ¿no? Una discriminación de facto, una agresión, pero también incluye una parte de vulneración de derechos, el no darme acceso, la discriminación indirecta, ¿no? El no darme acceso a según qué servicios, no tener una atención adecuada, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, yo creo que algo muy claro era el tema del acceso a la reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? que muchas de nosotras quedábamos fuera por un real decreto, porque la ley de reproducción asistida de 2006 en ningún momento dice que sea un acceso exclusivo, sino que además hay un párrafo concreto que hablaba de no discriminación en el acceso, pero hubo un momento de recortes en el que se aprovechó pues, para hacer muchos recortes políticos y en este caso pues, uno de ellos era el poder acceder. En nuestro caso además en Cataluña no podíamos acceder ya de antes, con lo cual el decreto no venía no venía de nuevo y hubo que hacer toda una campaña para poder acceder. En cualquier caso, el acceso a la reproducción asistida pues, tampoco está garantizado aún hoy en día, entre otras cosas porque, por ejemplo, en la mayoría del Estado hay que casarse para poder acceder a gestionar, o sea, para poder registrar luego la criatura a nombre de dos personas. Ya ni hablamos de familias formadas por más de dos personas, porque entonces ya bueno, no está para nada contemplado. Y en el caso, por ejemplo, en Cataluña no hace falta estar casadas, pero sí que nos pedían un documento de la clínica de reproducción asistida para poder hacer este registro. Al final,
bueno, a una pareja de un hombre y una mujer también se lo piden, pero como nunca saben cuando vienen por reproducción asistida, pues de facto no se lo pedían, ¿no? Al final son muchas cosas las que implican la discriminación, no solo a nivel legal, sino también en su aplicación cotidiana o cosas de este tipo. Y efectivamente, pues una sexualidad feminista tiene que implicar libertad sexual, es decir, que yo pueda ser, ¿no? Que pueda tener la sexualidad que escoja o que sienta o que decida. Y efectivamente la identidad con la que yo me identifico, valga la redundancia, ¿no? Y diréis, ¿y todo esto en base a qué y por qué puedo yo reivindicar ¿no? toda esta amalgama de derechos? Pues hay una cosa que se llama derechos sexuales y reproductivos, que forma parte de la Carta de Derechos Humanos desde el año 95. Esto significa que son de obligado cumplimiento para todos los países que los ratifiquen. España es uno de ellos. Y como veréis, pues muchos de ellos no se garantizan y en algunos casos ni siquiera están reconocidos en la legislación española o autonómica. Aquí os pongo los 12 que están reconocidos a nivel internacional. Pero bueno, la intención de la explicación anterior era un poco recoger los más importantes en realidad en relación con la salud sexual de mujeres LGBT, pero para que veáis, ¿no? Todo lo que en realidad recoge los derechos sexuales y reproductivos, que muchas de nosotras no los conocemos y tampoco los reivindicamos por ese desconocimiento, pero que ¿no? En el momento de empezar a luchar por según qué cosas, por ejemplo, el acceso a la información en salud sexual y reproductiva para mujeres LGBT, pues tenemos esta maravillosa Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos que contempla que eso sea posible, y que no se esté dando, pues significa que no tengo garantizados mis derechos. Ay, vale. Todo esto es un poco, ¿no? Lo he pintado un poco negro, un poco un poco, no sé, triste ¿no? Y que queda muchísimo trabajo para hacer, pero también hay buenas noticias, y es que la salud sexual en mujeres LGBT es diferente, y como que es diferente tiene muchísimo que aportar a nuestra mirada de la salud sexual y de la sexualidad. Para empezar, es diversa en las prácticas. En la mayoría de los casos no es coitocéntrica, y esto, de hecho, en realidad casi toda la sexualidad en personas LGTBI no se suele centrar en el coito, con lo cual, ¿no? Tenemos todo ese potencial para aportar al mundo, que además se traduce no solo en la diversidad de prácticas, etcétera, sino en el hecho de que esa diversidad de prácticas se puede traducir en romper con ese coitocentrismo y en romper con esa mirada patriarcal sobre la sexualidad en general de cualquier persona. También, como es diversa en las prácticas, eso significa que no están tan jerarquizadas en las prácticas. Sí que es verdad que la presión social hace que al final la sexualidad se desarrolle o el sexo se desarrolle de una manera muy concreta, y la sexualidad también, pero sí que es cierto que en el caso sobre todo de mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, tiende a no tener unas prácticas tan jerarquizadas, y de hecho, ¿no? Es luego cuando vas a los servicios de salud sexual o otros, ¿no? Otros temas relacionados con la salud, es cuando no les encaja qué tipo de sexo estás teniendo, qué prácticas estás teniendo, y es lo que dificulta que no sepan cómo aplicar el tema de los riesgos. Y finalmente es también una sexualidad más relacional. Evidentemente, ¿no? la manera de relacionarse a nivel de sexualidad y relacionada con el sexo es muy diversa en toda la población,
pero sí que es cierto que hemos sido socializadas de una manera determinada y esa socialización, para bien o para mal, pues traduce gran parte de la sexualidad en también todo lo que tiene que ver con los afectos y con el cuidado de las personas. Y yo creo que en muchos casos, ¿no? La sexualidad entre mujeres, pues al final tiene este otro potencial más relacional que no relaciona siempre el sexo solo ni con el coito ni con ciertas prácticas, sino que lo integra de otra manera en la realidad de las personas. Todo esto significa que tenemos todo un mundo de afectos y cuidados que nos hacen relacionarnos con nuestra sexualidad y sexualmente con las otras personas desde otra perspectiva y donde los placeres, el concepto de placer es mucho más amplio, mucho más inclusivo y probablemente mucho más respetuoso. Con lo cual, ¿no? A mí siempre me gusta decir que lo mismo somos el futuro. Es que nuestra sexualidad ha sido invisibilizada y minimizada por algo, por alguna razón. Y esa razón es que supone un reto y supone romper con una sexualidad totalmente patriarcal y en nuestro caso nuestra manera de relacionarnos es totalmente diferente. De hecho, es tan diferente que muchas veces, ¿no? Es como necesito referentes para ver que lo que yo estoy sintiendo y lo que cómo yo me estoy relacionando eh, no es algo que a mí me haya dado así un aire, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente y ves que tus amigas que tienen relaciones con hombres cis, sus relaciones no tienen nada que ver con las tuyas, ¿no? No os comunicáis igual, ¿no? Algo tan sencillo como ¿no? Los cuidados, las maneras de relacionarse es que no tienen nada que ver y entonces por presión intentas encajar en ese modelo de sexualidad que nos han impuesto, ¿no? Pero yo creo que ya toca o ya llega el momento de reivindicar la nuestra. Como la han silenciado, nosotras también la hemos silenciado y la hemos reivindicado. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, que ya toca poder visibilizarla y trabajarla de otra manera. ¿Cómo trabajar la salud sexual en mujeres LGBT? ¿Qué es aquello que necesitamos trabajar o que es o que no es visibilizado o que tenemos pendiente de poder abordar? Para empezar, todo el tema del cuidado y el autocuidado, si bien es cierto que eso, que tenemos relaciones seguramente donde el cuidado entre nosotras es mucho más importante o presencial que en otro tipo de relaciones, el hecho de conocernos, conocer mi cuerpo, conocer mi sexualidad, es algo que está presente, pero está presente entre nosotras, ¿no? En nuestros grupos relacionales, sobre todo durante la adolescencia, pero sin que nadie nos dé un apoyo real sobre esta parte, con lo cual al final puedo hacer una parte yo sola, pero sí que es cierto que no hay un trabajo sobre eso y de hecho, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el conocerse a través de la masturbación o la vergüenza relacionada con la regla o con el trabajo sobre el cuerpo, separando, ¿no? El cuerpo con el rol o con la identidad, todo esto no se trabaja en ningún momento y yo creo que aquí, sobre todo las entidades LGTB también, nos queda mucho por trabajar y mucho por reivindicar. El tema del respeto y la empatía, sí que es cierto que eso decíamos, venimos de una socialización más desde los afectos y yo creo que aquí, sobre todo dentro de los colectivos LGTBI, podemos aportar muchísimo esta parte para trabajar temas como el consentimiento, la comunicación y la escucha en la sexualidad, que yo creo que es algo que queda muy pendiente en toda la sociedad y en el colectivo LGTBI también. Yo he pasado muchos años trabajando en temas de sexualidad
de hombres gays y bisexuales, y realmente es un tema que está muy ausente y que nosotras creo que podríamos hacer aportaciones muy interesantes al respecto. Evidentemente no puedo hablar de sexualidad sin hablar de derechos. El hecho de poder vivir ¿no? la sexualidad y la identidad de manera libre, pues es algo que se ha luchado mucho siempre desde la comunidad LGTBI, pero probablemente también muy influenciada con esta visión más patriarcal. Y yo creo que falta poder conocer bien los derechos sexuales y reproductivos y hacer trabajo desde aquí, porque se ha hecho muy poquito, ¿no? y muy de puntillas. Y luego también, ¿no?, las herramientas para el sexo más seguro, que yo creo que es el gran tema pendiente en mujeres LGBT, pero también la gran oportunidad. Me explico. Hasta ahora todo lo que es sexo más seguro o reducción de riesgos se ha trabajado siempre desde una perspectiva de riesgos. Yo creo que igual podría ser la oportunidad de ahora para trabajarlo desde una percepción de derechos y de placeres, sobre todo. Poder hacer ese trabajo más desde esta óptica de los placeres y no tanto desde el riesgo, porque además el riesgo estigmatiza, el riesgo da miedo y el riesgo lo quiero fuera. Con lo cual, si lo quiero fuera, nunca, jamás querré hablar de ese riesgo y por tanto no adoptaré las medidas que yo quiera para tener el sexo más seguro y más placentero posible. Por tanto, para poder tener ese sexo más seguro necesito información y educación, y aquí señalo en gran parte también a las instituciones, pero también a las organizaciones sociales, que es eso, que el trabajo que se ha hecho estaba muy centrado desde una óptica cis hetero o coitocentrista, con lo cual deja fuera a una parte de la población que tiene otro tipo de prácticas, otro tipo de relaciones afectivo-sexuales. No sé si hay preguntas o algo, porque yo he tirado millas, Davinia, no sé. Nada, de momento no ha aparecido ninguna pregunta. Genial, porque ya estoy acabando, digo, yo he Vale, tirado. vale, tú termina tranquila y ahora miramos a ver si aparece algo. Gracias. Y finalmente, bueno, aparte de la información y la educación, evidentemente el acceso a los métodos para sexo más seguro. De hecho, cuando hablar ya de sexo más seguro ya es, ¿no?, toda una percepción. Normalmente cuando se habla de sexo más seguro se nos habla de prevención y se nos habla de un método barrera único y exclusivamente, que es el preservativo externo, y además no se nos dice cómo lo podemos usar nosotras, que tiene muchísimos usos, ¿no? Y se nos limita solo a eso, cuando tienes lubricantes, preservativos internos, el gran desconocido del dental dam o cuadrilátero de látex o como le quieras llamar, que de hecho es hasta difícil de conseguir, ya no que sea caro, es que está difícil de conseguir. Eso ya te dice mucho dónde nos deja a nosotras, ¿no?, en todo esto. Con lo cual, yo creo que la garantía para la prevención y para el derecho a la salud y el derecho a la vida también incluye el acceso a los métodos para tener un sexo más seguro en mujeres LGBT. Pues, perdónate. Y hasta aquí. Yo tenía un poco todo esto en mente. No sé si ha salido alguna pregunta o Davinia, ¿tienes alguna aportación? Sí, de momento no ha aparecido ninguna preguntita, pero quería darte mi feedback, como se dice ahora, porque la verdad has planteado ideas muy interesantes desde mi postura como maestra. Ya, claro, ya uno lo mira todo con deformación profesional, ¿no? Y hablabas justo del punto de la información y la educación. A mí me parece algo súper importante, que vale, que estamos hablando de sexualidad. En mi caso soy maestra de primaria. Es verdad que hay según qué cosas que no sabríamos cómo trabajarlas, pero lo que tú hablas del consentimiento, de conocerse a uno mismo, son ideas súper básicas
porque la mayoría del profesorado tiene esas reticencias, esos miedos de decir, oye, ¿qué temas controvertidos, qué temas tabúes puedo trabajar, qué temas no, qué puede pensar la familia? O, ¿no? Al final hay algunas consecuencias por ahí que alguno no sabe cómo gestionar, pero sí es verdad que hay eso, ideas muy sencillas que se pueden trabajar con actividades, o con una simple asamblea, y trabajarla desde ahí, Ujú, que es desde el respeto, ¿sabes? Es algo tan sencillo. ujú. Y luego lo último que planteabas también del tema de los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que la verdad es algo, cuando te paras y lo reflexionas, la invisibilización es desde todos los planos, ¿no? Pero algo como es la sexualidad, como es la prevención de riesgos, de enfermedades, oye, que estamos hablando de salud, ¿sabes? No estamos hablando ya, yo qué sé, de algo que a lo mejor no es tan necesario, Ujú. que sí lo merecemos porque los derechos los tenemos y puntos, no nos los tienen que dar, pero que no estemos informadas de, de los métodos que tenemos que usar y que además sean difíciles de conseguir, a mí me parece algo, la verdad, en el siglo XXI, algo bastante increíble. Mm. De hecho, es eso, a nivel educativo, yo creo que es imprescindible trabajar ciertos temas que tienen mucho que ver con nuestra sexualidad y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Para empezar, todo lo que tiene que ver con el género y las identidades. Hay muchas cosas que se pueden hacer para romper, ¿no? Toda la construcción de género, para cuestionarlo, para construir esa capacidad crítica, pero también em, para, para conocerse a una misma, ¿no? Dar espacio a las peques para que se puedan conocer, para que se puedan trabajar con sus cuerpos, con sus identidades, quiénes son, etcétera, también con el cuerpo, ¿no? Que es lo que tú decías, que a veces les da muchísimo miedo trabajar todo esto. Luego todo el tema de las intimidades, ya se trabaja el tema de la intimidad con peques muchas veces, ¿no? Ahora no toca jugar o si quieres jugar ahora tienes que hacerlo en este espacio porque en este otro hay otra persona haciendo otra cosa. Eso forma parte de la intimidad. Por eso decía, ¿no? Que hay muchas cualidades de la sexualidad que tienen que ver con muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana eh, que luego se trasladan al ámbito privado, que están conectadas, que tendemos a separarlas y hablar de riesgos y de salud sexual desde el riesgo, pero la salud sexual también es trabajar el amor romántico, trabajar los géneros, trabajar el consentimiento, el respeto, la empatía, o sea, todo esto tiene que ver con la sexualidad porque al final la sexualidad es una manera de relacionarnos con nosotras, con el mundo y con las personas. Sí, sí, la verdad es que el concepto no podía estar más claro con sexualidad feminista. Todo, creo que todo lo que trae el feminismo es positivo porque al final, aunque a algunos no, a algunas personas no les quede clara la palabra, el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas, unido a la interseccionalidad. Está claro que yo creo que el cambio va por ahí. Uh -huh, Mira, tenemos una preguntita por aquí, Elena, de Sergio. uh -huh. Nos pregunta que, así como tu opinión, si crees que las entidades LGTBI están atendiendo adecuadamente la sexualidad de las mujeres LGTB. Y en caso de que no fuera así, si tienes algún consejo en concreto para hacerlo de esa forma adecuada. En general, yo creo que está bastante desatendida tanto la sexualidad como la salud sexual de mujeres LGBT en las entidades. De hecho, es complejo porque es eso, somos ¿no? Entidades LGTBI, eso son muchas letras, muchas realidades y muy diversas, además de interseccionadas por muchos otros ejes, ¿no? Con lo cual es muy complicado poder hacerlo, pero yo creo que es imprescindible, que ya ha llegado hace rato, ha llegado el momento de poder hacerlo. Yo creo que bueno, en muchos aspectos, desde esta visión de derechos y desde los placeres, es la única manera de hacer un abordaje que sea positivo.
y que se acerque realmente a nosotras. Y tiene que ser también, igual que en temas de VIH, por ejemplo, entre nosotras y entre iguales, yo creo que es una de las mejores opciones para poder abordarlo. En algunos casos, por ejemplo, se aprovecha todo el ámbito de la sexología y profesionales desde la sexología para trabajarlo. Sobre todo es eso, que tengan eh, que sean espacios seguros también para nosotras, porque a veces las entidades LGTBI no siempre son espacios seguros para mujeres lesbianas y bisexuales. La prueba de ello es que muchas veces estamos poco activas en las entidades. Me consta que, por ejemplo, que en muchas entidades en Canarias no es así, sí que hay mucha representación, pero cuando vas a otras asociaciones del resto del Estado no estamos tan presentes, porque no siempre son espacios seguros y porque nuestras demandas no son atendidas. No sé si había una pregunta dicho. Sí, Sergio. Gracias, Elena, por tu respuesta. A ver, estábamos mirando por aquí. Ana Rosa, no sé si quería plantear alguna pregunta. Mm, Ana Rosa, Que a través del si, chat. si nos estás escuchando, tienes que escribirlo por el chat. Esto es lo que tienen las cosas del directo, la tecnología. Mm, Vale. ah, nada. Nada. Quiere compartir como que le ha gustado la ponencia. Gracias, Ana Rosa. Muchas gracias, Ana Rosa. No sé si quieres añadir algo más, Elena. Yo por mi parte, nada más agradecer mucho que exista este espacio, que lo hayáis incluido en unas jornadas sobre salud y VIH, porque bueno, parte ¿no? de esta invisibilidad de la sexualidad de mujeres LGBT es porque muchas veces no se incluye, con lo cual agradeceros muchísimo que se haya incluido y animaros a que lo sigáis haciendo, porque seguro que además hay muchas otras mujeres LGBT que tienen mucho que aportar, y yo creo que bueno, que puede ser un principio de algo muy bonito. Así que nada, y agradecer a todo el mundo esta posibilidad. Muchísimas gracias a ti por unirte, Elena. Y antes de que se me olvide, para todas las personas que nos están viendo, aunque nos hemos pasado un poquito de la hora, eh, decirles que no volvemos a las 4, sino a las 4:30, así que tienen un poquito más de tiempo para comer, que veo por ahí que hay hambre, y también para descansar creo que les da tiempo. Así que nos vemos luego a las 4:30 en Canarias, 5:30 en la península, si no me equivoco. Bueno, Muchísimas gracias. tengan buena tarde.